Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy, lunes, dando comienzo a esta nueva semana laboral. Como siempre, vamos a estar con ustedes, Dios mediante, por la próxima hora, compartiendo temas de interés general y lamentando, pues, la ausencia involuntaria de nuestro colega Ramón Reyes, que todavía está en un proceso de recuperación de salud. Esperamos que pronto pueda estar nuevamente con nosotros. Bien, la reflexión de este día dice así: bien celebrar los éxitos, pero más importante, prestar atención a las lecciones del fracaso. Miren, esto es una reflexión muy importante de un individuo muy exitoso, de Bill Gates. Bill Gates fue el genio que creó Microsoft. Está considerado el hombre más rico del mundo y dedica la mayor parte de su fortuna a obras filantrópicas también en distintos países. Y por otro lado, los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1506, en Roma, el Papa Julio II colocó la primera piedra de la Basílica de San Pedro. En 1871, por orden de Buenaventura Báez, muere fusilado el poeta, escritor y político Manuel Rodríguez Gil. Tuvo una intensa participación en las guerras de independencia, la Revolución de 1857 y la contienda restauradora. En 1900, al término de la Guerra de Independencia de Cuba, regresó a Santo Domingo y fue recibido de manera apoteósica por el gobierno y el pueblo, el generalísimo Máximo Gómez. Por cierto, hoy se divulgó la noticia de que elementos desaprensivos por nueva vez se robaron la espada de la estatua del generalísimo Máximo Gómez, a quien Juan Bosch calificó como el Napoleón de la guerrilla. Jamás fue vencido en el campo de batalla. Por otro lado, en el año 1906, un devastador terremoto destruyó la ciudad de San Francisco, en California. En 1909, 3 años más tarde, en Roma fue beatificada la doncella de Orleans y heroína francesa Juana de Arco. En 1955 falleció Albert Einstein, uno de los mayores científicos que haya producido la humanidad, autor de la teoría de la relatividad. Bien, pues tenemos que ahí el juicio contra Dilma Rousseff fue aprobado en la Cámara de Diputados de Brasil por 357 votos a favor contra 137 en contra. O sea, a favor de Dilma y en contra del juicio político. Este expediente pasa ahora al Senado. El Senado tendrá ahora que decidir, nombrar una comisión, decidir esa comisión si habrá juicio político. De ser así, entonces Dilma Rousseff tendrá que abandonar la presidencia por espacio de 6 meses, que es el tiempo entonces en que se habrá de decidir su destino. Si habrá un juicio político y en este caso la destituyen, y frente a esa eventualidad, pues pasaría a ocupar la presidencia el actual vicepresidente Michel Temer, que es precisamente la persona a la que Dilma Rousseff imputa haber organizado toda esta conspiración en contra de ella. El vicepresidente que meses atrás, en una carta dirigida a Dilma Rousseff, le había dicho, bueno, que él no quería ser un vicepresidente decorativo. Precisamente en estos días, pues se filtró también, pues, ahí un video por las redes sociales que se han vuelto muy indiscretas, donde aparecía este señor Michel Temer, pues, practicando ya el discurso dando por sentado que Dilma Rousseff ya estaba destituida y que por consiguiente él iba a ocupar la primera magistratura, que parece que es una idea que tienen muy fija, ¿no?, en la mente. Bueno, lo cierto es que la situación de Dilma Rousseff es bastante complicada, bastante desesperada.
ella a última hora pues trajo o trató de traer al gobierno, nombrarlo como jefe de gobierno al expresidente Lula da Silva, que aunque ya no mantiene los mismos niveles de popularidad que lo acompañaron durante el tiempo que fue mandatario, y después al momento también de salir a la presidencia salió con altísimo nivel de popularidad y simpatía, pero de todas maneras sigue siendo una figura de mucho peso político. Sin embargo, fallos judiciales ahí impidieron que él pudiera tomar posesión como jefe de gobierno, así que esa decisión o esa maniobra de salvación intentada por la presidenta Dilma Rousseff, pues no pudo concretarse, y aunque Lula da Silva estuvo haciendo gestiones en todos estos días muy afanosas para tratar de evitar esta votación negativa contra Dilma Rousseff, que además de ser la presidenta es su pupila, su protegida, él fue prácticamente el que la impulsó para que fuera presidenta después que él venció su periodo como mandatario, pues lamentablemente para ella pues no prosperó. Es decir, estas gestiones de Lula da Silva pues no pudieron impedir la votación en contra que ahora manda el asunto este al Senado, este expediente al Senado, y que realmente presenta un cariz muy feo, muy poco alentador para la presidenta. Ya inclusive se divulgó la información de que de los 81 senadores, 41 ya por lo pronto estarían en disposición de votar a favor del juicio político, y en este caso pues a diferencia en la Cámara donde tenía que ser pues una mayoría calificada, en el Senado basta simplemente con que la mayoría sea simple, o sea, si hay 81 senadores y 41 votan a favor del juicio político contra Dilma Rousseff, bueno, pues tendrá entonces que someterse al mismo. Por otro lado, señores, miren, hay que tener, los políticos y también los periodistas también, tenemos que tener mucho cuidado, no estar haciendo juicios precipitados y negativos por anticipado, y tampoco dando noticias en ese sentido igualmente negativas, sin haberlas confirmado, o positivas sin haberlo confirmado previamente. La semana pasada se produjeron toda una serie de, repito, de juicios precipitados, adversos contra la Junta Central Electoral. Dijeron que no iba a aprobar a la participación ciudadana como observadora, que iba a rechazar el conteo manual. Bueno, pues ha ocurrido todo lo contrario. La Junta Central Electoral aceptó a participación ciudadana como observadora. No solo eso, va a certificar en este caso a los 2.000 observadores, una gran cantidad, un buen contingente que va a tener participación ciudadana en los distintos colegios, haciendo el famoso conteo a boca de urna. En cuanto al conteo manual, en vez del 10%, la Junta Central Electoral decidió hacerlo en el 15% de los colegios. La única diferencia es que en este caso el conteo lo va a hacer la propia Junta, pero no lo va a hacer clandestinamente, lo va a hacer a la vista de los embajadores acreditados, de los periodistas y de los delegados de los partidos políticos. O sea que en vez del 10% el conteo va a ser en el 15%, un conteo manual que entonces se va a confrontar con los resultados que se obtengan a través del sistema computarizado, electrónico, modernísimo, que ha instalado la Junta Central Electoral y que es un gran paso de avance en los procesos electorales dominicanos. Vamos mirando del palito, el famoso palito, y ustedes se recuerdan todos los problemas que eso trajo. Bueno, pues ahora este es un sistema, repito, muy avanzado, y aunque, bueno, el otro día en las pruebas que hicieron hubo ciertos fallos, pero no fue un fallo del sistema en sí. O sea que el sistema está calificado, en este caso, para dar resultados electorales tal como los ha prometido el presidente de la Junta Central Electoral, que una vez que se cierren los colegios, ¿no? Los colegios se cierran a las 6, ya a las 9 de la noche vamos a tener resultados. Pues no se puede. Realmente
llama la atención a veces la insistencia con que se quiere descalificar la Junta Central Electoral, que es la mejor junta que hemos tenido hasta ahora, la más trabajadora, la que más ha modernizado todos los sistemas electorales del país, la que goza de mayor prestigio a nivel internacional, porque distintos países, y esto debía ser motivo de orgullo para nosotros, para todos los dominicanos, de distintos países han reclamado la asistencia técnica de nuestra Junta Central Electoral para garantizar sus procesos electorales. Aquí, cuando la Feria Internacional del Libro dedicada a Ecuador, estuvo el presidente Rafael Correa, y él tuvo palabras muy elogiosas para la Junta Central Electoral, porque cuando fueron las elecciones de su país, ellos reclamaron, en este caso solicitaron, la asistencia de la Junta Central Electoral, y para allá fueron equipos y técnicos dominicanos la Junta. Bueno, pues el presidente Rafael Correa dijo que bien, señores, en el segmento arquero, bueno, pues el último que había dicho de la Junta Central Electoral no se habló al aire porque hubo un problema técnico con el micrófono. Lo que quería decir es que a despecho y al margen de todas esas reacciones de carácter político, el pueblo dominicano está consciente del trabajo que ha hecho la Junta, y ahí lo demuestran las encuestas que se han venido realizando, donde la Junta tiene un altísimo nivel de aceptación. Es el organismo público, del sector público, que tiene más alto nivel de credibilidad y aceptación. Y eso debe servir de satisfacción y tranquilidad a los magistrados de la Junta. Precisamente hoy, en la página 2, muy leída página 2 del periódico El Nacional, el magistrado José Ángel Aquino dice, se menciona, se comenta unas declaraciones que hizo el magistrado Aquino, donde señala que no hay ninguna posibilidad de hackear el sistema electrónico que se va a utilizar en la transmisión de los boletines electorales. Y déjeme decirle que el magistrado Aquino ha sido un magistrado contestatario, en este caso dentro de la propia Junta Central Electoral. O sea que por ese motivo, pues la opinión de él pudiéramos decir que tiene un poco más de valor para esos sectores que adversan a la Junta Central Electoral, la mayoría de las veces sin ningún tipo de justificación. Por otro lado, señores, tenemos que en Ecuador, bueno, el terremoto casi ha causado unas 300 víctimas, están en estos momentos buscando entre los escombros a ver si se pueden rescatar sobrevivientes. Antes de eso, se recuerda que fue Japón, también sufrió un seísmo, aunque no de la misma envergadura, dejando la cantidad de víctimas en este caso que ha sufrido Ecuador, pero sobre todo Japón. Japón ha sido un país en extremo solidario, generoso con la República Dominicana. Así que en estos momentos tenemos que demostrarle tanto al gobierno y al pueblo ecuatoriano, al gobierno y al pueblo japonés, pues toda nuestra solidaridad y apoyo. Por otro lado, señores, que en Infotep está a cargo ahora de nuestro colega Rafael Ovalle, destacado periodista. Él es además el productor del programa Contacto, que es el que se produce aquí en Canal 23 inmediatamente después que termina Teledebate. Él ha hecho un excelente trabajo al frente de Infotep. En la creación del instituto tuvo mucha incidencia los esfuerzos del doctor Osvaldo Díaz Fernández, quien fue su primer director general y fundador. Al frente ahora, repito, está nuestro colega Rafael Ovalle. Él le ha impreso a la dirección del Infotep un notable dinamismo y introducido una serie de innovaciones, como una que se anuncia ahora de los llamados talleres móviles. Hay 35 talleres móviles ya funcionando y otros 35 en proceso de adquisición, pero aparte de eso, Infotep tiene 289 centros operativos en todo el país, porque la idea es precisamente
poder entrenar personal de trabajo, distintas especialidades, distintas habilidades, distintas destrezas, para satisfacer las necesidades, los requerimientos del mercado laboral dominicano, pero hacerlo a nivel nacional. Así que Valles está haciendo un formidable trabajo en ese sentido, lo felicitamos y lo apoyamos desde aquí, y vamos a ver si en el curso de la semana podemos tenerlo con nosotros para que converse con ustedes, los amigos televidentes, y pueda dar todos los detalles del trabajo que está haciendo Infotep, que a lo largo de toda su historia, desde que fue creado, ha capacitado a cientos de miles de dominicanos para satisfacer, repetimos, necesidades, requerimientos del mercado laboral. Por otro lado, a ver si nos ponen ahí, por favor, la imagen de Monseñor Ocolo. Monseñor Ocolo es el nuncio apostólico. Él es representante aquí de la Santa Sede. Yud Tadeus Ocolo. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, Monseñor Ocolo este fin de semana fue el que dirigió prácticamente pues, el seminario que celebraron aquí en la Casa San Pablo, el Movimiento Familiar Cristiano. Seminario Familia Esperanza de la Humanidad. Hubo varios conferencistas, aparte de Monseñor Ocolo, estuvieron Ricardo y Luce Araujo, presidentes latinoamericanos de México. Por otro lado estuvo Edison Sánchez, Edgar Palacios, el reverendo padre José Antonio Rodríguez. El movimiento pues está precisamente tratando de llevar a conocimiento pues la mayor amplitud posible de la gente, pues la importancia de la institución familiar, que lamentablemente en nuestro país se encuentra bastante en crisis. Aquí nosotros hemos señalado muchísimas veces que la familia es la célula fundamental, primaria y básica de la sociedad. El edificio de la sociedad se levanta precisamente sobre esos cimientos de la familia. Cuando la familia hace crisis, pues hace crisis también la sociedad. Y lamentablemente muchos de los problemas que estamos confrontando en nuestro país, desde todos los puntos de vista, consumo y tráfico de drogas, auge de la delincuencia, corrupción y demás, pues son producto precisamente de esa situación. La desintegración familiar que existe en la República Dominicana. Eso es algo en que tenemos que prestarle muchísima atención, porque repetimos, si naufraga la institución familiar, naufraga la sociedad completa. Así que es importantísimo en ese sentido este trabajo que está haciendo el movimiento familiar cristiano. Y recordamos ahora precisamente una frase de San Juan Pablo II. Dijo, bueno, la familia es el escenario donde el ser humano encuentra su más plena realización. Y así mismo es. Por otro, señores, tenemos que las 5 actividades ilegales que recaudan más dinero es una cosa increíble, el dinero que mueven las actividades ilegales, el crimen organizado, el narcotráfico. En estos días precisamente, bueno, pues se reunieron ahí pues especialistas en la ciudad de Washington para analizar precisamente las 10 o 12 actividades criminales, ilegales, que produce más dinero ilegal, como más dinero ilícito, más dinero sucio. Pero las 5 principales que generan mayores recursos, pongan oído, porque estos son unas cifras increíbles. Mire, el narcotráfico se estima que mueve 320.000 millones de dólares por año. La falsificación, 250.000. Dentro de la falsificación está precisamente la de los medicamentos ilegales, que es uno de los grandes negocios sucios del crimen organizado a nivel mundial. En estos días precisamente en un seminario que estuvo celebrando la Dirección General de Aduana, el Procurador de la Salud reveló que este negocio, el negocio de los medicamentos ilegales, mueve
en el año aproximadamente 80.000 millones de dólares. La República Dominicana, que lógicamente somos un país pequeño, somos un mercado muy reducido, no obstante eso, y aparte de eso, se ha hecho también un trabajo muy intenso por parte de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, en combinación, en coordinación con las autoridades tanto de aduanas como la Procuraduría General de la República y las autoridades de salud, y han logrado, gracias a eso, pues, detectar y ocupar una gran cantidad de medicamentos ilícitos, ilegales, traídos de contrabando, reetiquetados, estando ya vencidos, elaborados aquí también sin tener los elementos curativos realmente que debían tener. Bueno, a pesar de eso, se estima que el negocio en la República Dominicana de los medicamentos ilegales mueve entre 1.000 y 1.500 millones de pesos cada año. Por otro lado, pues tenemos, señores, que el tráfico humano también está considerado, en este caso, la tercera actividad ilegal que produce mayor cantidad de recursos. Estamos hablando del trasiego de personas, que es un delito a nivel trasiego ilegal, como es natural, que es un delito de carácter internacional, un delito de lesa humanidad. Bueno, un trasiego de personas para mujeres para ejercer la prostitución y también para mano de obra esclava. Y ustedes saben perfectamente las distintas ocasiones en que a través de los medios de comunicación se ha denunciado el caso de mujeres dominicanas que son llevadas al exterior bajo engaño. Entonces le pintan un cuadro hermosísimo, que van a tener, bueno, van a ganar todos los cuartos del mundo, le dicen que van a trabajar de camareras o cualquier tipo de actividad, y cuando llegan entonces al lugar de destino, primero le secuestran el pasaporte. Segundo, le dicen, bueno, que tienen que pagar todos los gastos en que se ha incurrido, una cantidad que no se acaba de pagar nunca. Tercero, tienen entonces que ejercer la prostitución, quieran o no quieran. Y ahí las explotan y las mantienen prácticamente secuestradas. Así que son muchísimas las ocasiones en que eso ha ocurrido y las ocasiones en que se han denunciado, pero muchas más las ocasiones en que lamentablemente pues sucede, y esas pobres mujeres pues son víctimas de todos los mayores abusos, la explotación más inicua, y muchas de ellas inclusive han perdido hasta la vida, no se ha sabido más nunca de ellas, porque esta gente no perdona. Y está también la mano de obra esclava, y eso incluye también niños menores de edad. Entonces, ese negocio se estima que produce 31.600 millones de dólares al año. El tráfico ilegal de petróleo, 10.800 millones. Y el de vida salvaje. ¿El de vida salvaje cuál es? Bueno, fundamentalmente, bueno, es la matanza ilegal de elefantes, rinocerontes y tigres. ¿Para qué? Bueno, para aprovechar el marfil, para aprovechar la piel, etc. Eso está prohibido. Saben que sobre todo en África, por ejemplo, pues hay ya muchos gobiernos que han establecido normas de veda, de prohibición para que puedan matarse su animal, pero a pesar de eso, bueno, pues hay traficantes ilegales que se dedican a ese tipo de actividad que está penalizada. Bueno, se estima para que ese tipo de negocio, oigan eso, produce también alrededor de 10.000 millones de dólares. Así que ustedes tienen una idea ahí más o menos de todo el dinero que se mueve de carácter ilegal, el dinero que mueve el llamado crimen organizado. Y precisamente en estos días, pues las Naciones Unidas están convocando una cumbre donde van a ir delegados de todos los distintos países en relación con el tema de la lucha contra las drogas. Se está inclusive hablando de la posibilidad, y ya una serie de países, gobiernos, sectores que están planteando la legalización. Y ya de hecho en algunos países se ha legalizado la marihuana, considerando que es una droga suave, débil, aunque hay muchos especialistas que dicen que se empieza por la marihuana y se pasa entonces a las drogas más fuertes. Y estados de los Estados Unidos, no en todos los estados, pero sí hay toda una serie de estados de Norteamérica donde también se ha
legalizado, en este caso, el uso y consumo de la marihuana, que por fines médicos, medicinales. Entonces, en el mundo se calcula que hay unos 27 millones de drogodependientes, o sea, de adictos a las drogas, y que 200.000 mueren cada año por esa razón. Hay también una directa vinculación del narcotráfico y el consumo de drogas con el aumento de la delincuencia de hasta un 75, un 80%. Ahora, todas estas cifras que hemos dado son estimativas. El criterio generalizado, y así lo consideró el Foro de Davos, es que las cantidades que hemos mencionado son todavía muchísimo mayores. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, bueno, pues tenemos que ahí el doctor Reinaldo Pared Pérez, senador por el Distrito Nacional, expresidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Una de las personas de mayor cercanía precisamente al presidente Danilo Medina, pues dio una información interesante. Dijo, él adelantó que para la próxima gestión de Danilo Medina, pues uno de los objetivos o de los puntos de la agenda de gobierno es ampliar la seguridad social. Esto es muy importante porque la ley de seguridad social se aprobó ya hace como 13 o 14 años, no recuerdo exactamente la fecha, y todavía hay puntos pendientes de la ley que no se han aplicado. O sea, están en la ley, pero entonces no se han ejecutado. Entonces, es necesario en ese sentido que esos aspectos que están ahí en la ley, bueno, se pongan en ejecución, se apliquen. Por ejemplo, el caso de las personas que se retiran, porque llegaron a la edad del retiro, y entonces automáticamente pierden el seguro de salud, una cosa totalmente absurda, porque precisamente el propósito de la seguridad social es, como su nombre lo dice, bueno, dar seguridad a la gente. ¿Y cuándo es que más necesita un ser humano precisamente la cobertura de salud? Bueno, precisamente cuando llegue esa edad, cuando llega a una edad un poco más avanzada, donde ya empiezan a aparecer, hay un desgaste lógico, normal del organismo, se hace más vulnerable a toda una serie de enfermedades. Entonces, la persona por lo general pues tiene que gastar más recursos en adquirir medicamentos que cuando tiene 20, 30, 40 años. Entonces, es la cosa un contrasentido, un absurdo por completo, que precisamente cuando la persona más va a necesitar el seguro de salud lo pierda. Entonces, tengo entendido que eso está en la ley. En la ley está contemplado que se le mantenga el seguro de salud. Pero ese punto no se ha resuelto, porque hay una serie de aspectos en la ley que dijeron, bueno, vamos a irlos aplicando de manera progresiva, lógicamente, porque es una ley nueva, entonces hay que ver entonces cómo va reaccionando desde el punto de vista de la sustentación económica. Pero ya han pasado 14 años. Y uno de los aspectos también que se resiente más dentro de lo que es la seguridad social es la lentitud con que funciona el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el organismo que tiene que tomar todas estas decisiones. ¿Por qué? Porque confluyen una serie de intereses y bueno, se forman unos tranques que al final de toda esta historia los que salen perjudicados son precisamente los asegurados. Y el objetivo principal de la ley es todo lo contrario, es beneficiar a los asegurados. Entonces, esa declaración de Reinaldo Pared Pérez, consciente, es muy importante. Nosotros hace tiempo que venimos insistiendo en ese tema. Recuerden que todos los jueves aquí enfocamos el tema de la seguridad social y los derechos de los afiliados, que en infinidad de ocasiones o son desconocidos, o son violados, o son vulnerados, o son ignorados. Por ejemplo, otro aspecto de gran interés, que también resulta insólito, es el siguiente.
Resulta que hay toda una serie de empleados públicos, miles de empleados públicos que trabajaron en distintos organismos del Estado. Esos organismos, por ejemplo, desaparecieron. Desde que desaparecieron, bueno, mientras ellos obtuvieron su seguro, su retiro por esos organismos y estaban cobrando su pensión por esos organismos. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, como ocurrió con la Corporación de Fomento Industrial, bueno, pues esas instituciones desaparecieron. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos pensionados pasaron automáticamente al Ministerio de Hacienda. Bueno, pues que pasaron al Ministerio de Hacienda perdieron el seguro de salud. O sea, mientras recibían su pensión a través de los organismos, pues en los que habían trabajado, tenían el seguro de salud. Desde que esos organismos desaparecieron y la pensión pasó a ser cobrada, percibida a través del Ministerio de Hacienda, automáticamente perdieron el seguro de salud. Y es otra situación también que tiene que ser resuelta, porque son miles y miles de empleados públicos que se encuentran en esa situación realmente insólita y penosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, esto es una noticia para la comunidad italiana residente en el país, que son más de lo que uno se imagina, y también para los turistas, que es todavía una cantidad mucho mayor. Todos los años vienen miles de turistas italianos a la República Dominicana. Hace 2 años se había desmantelado aquí, se habían llevado aquí la Embajada de Italia. Y eso naturalmente había creado una situación muy comprometida, digo, para, repito, la comunidad italiana en el país y para los turistas italianos. Entonces, gracias a las gestiones que hizo esa comunidad, que hizo también la Casa de Italia con el propio gobierno italiano, durante este tiempo, estos 2 años, con mucha insistencia, bueno, pues ya se puede decir que han culminado exitosamente y ya se dio el anuncio de la reapertura de la embajada. Así que es una buena noticia, repetimos, para la comunidad italiana residente en el país, que aquí tienen negocios y tienen inversiones, y muchos más, repito, los que vienen como turistas. Y por otro lado, bueno, pues tenemos que ahí en el diario Libre, Atuidecam, quien compite como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Social Demócrata, reitera las críticas a la oposición por no haberse integrado en un frente unido contra el PLD. La realidad es que Atoy estuvo haciendo gestiones en ese sentido y lamentablemente pues no encontró el eco debido. Ya antes había adelantado en una entrevista con el Listín Diario que por esa razón él descartaba la posibilidad de una segunda vuelta. Y entonces en esta misma entrevista ahora en el Diario Libre él fue acompañado por su alter ego, un hombre de más confianza que Rafa Gamundi, y el Rafa Gamundi revela que durante 7 meses estuvieron gestionando una boleta única con el PRM. Como el día, pues esta gente desaparecieron y no volvieron. Así que esa es la razón por la que él descarta, repito, que vaya a haber una segunda vuelta, porque hay que decir que da por como hecho consumado el que el Partido de la Liberación Dominicana pues va a lograr un nuevo periodo de gobierno y que el presidente Danilo Medina pues va a salir electo nuevamente. La discusión ahora está más bien centrada en cuál será en este caso la ventaja con la que Danilo Medina pues saldrá presidente para los próximos 4 años. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos volvemos con el tiro rápido. El tiro rápido de Mario Rivadavia. Era crónica esperada la votación en contra de Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados de Brasil, después de la defección de los 2 principales partidos aliados al gobierno, principalmente el que encabeza el vicepresidente Michel Temer
y al cual pertenece también Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja. El primero bajo sospecha de haber disimulado fondos en paraísos fiscales y el segundo con serios cargos de corrupción. Es de señalar que más de una quinta parte de los integrantes de dicha Cámara tienen asuntos pendientes con la justicia, incluyendo algunos pertenecientes al propio partido de gobierno. El expediente pasa ahora al Senado, donde una comisión decidirá si existen razones válidas para someter a la presidenta a un juicio político, en cuyo caso ésta tendría que abandonar el cargo por un término de 6 meses, tiempo en el cual en asamblea conjunta de ambas cámaras y por mayoría simple pudiera ser destituida. Lo que está ocurriendo en Brasil ahora mismo no puede analizarse con una óptica simplista. Son varios los factores negativos que han debido coincidir para llegar a la presente situación. Resumiéndolo, la crisis económica que ha llevado al gigante suramericano de un significativo y sostenido crecimiento bajo el gobierno de Lula da Silva al extremo contrario de una aguda contracción. El cambio ha afectado los programas sociales que impulsó Lula, provocado una alta tasa de desempleo y erosionado la calidad de vida de la mayor parte de la población. Los escándalos de corrupción, que si bien no han salpicado directamente a la presidenta y a Lula da Silva, ha llevado a prisión a no pocas figuras vinculadas al gobierno y al Partido de los Trabajadores que preside este último. Los al parecer muy débiles lazos de comunicación y entendimiento entre Dilma Rousseff y el Congreso, en particular con los partidos que ahora han abandonado la alianza con su gobierno. El tardío esfuerzo de Lula da Silva para ir al rescate de quien ha sido su pupila y protegida. El desplome de la popularidad de la presidenta Rousseff, que se sitúa ahora en apenas un 10%. La concurrencia de todos estos elementos trillaron el camino por el cual han transitado los que la propia Rousseff califica de traidores y golpistas. Salvo un muy dudoso golpe de fortuna a su favor, el futuro político de la presidenta luce muy sombrío y aparenta que culminará con su destitución. Pero, ¿será la salida de Dilma Rousseff la solución a la actual situación que confronta a Brasil? Hay razones de más para creer que no será así. Quienes la sustituirían son figuras de no muy firme ni amplio arraigo popular, sobre los que por el contrario gravitan fuertes sospechas e indicios de graves actos de corrupción. No aparenta además que dispongan de la fórmula mágica para superar la aguda crisis económica de Brasil sin sacrificar gran parte de los programas sociales llevados a cabo bajo el gobierno de Lula da Silva y que permitieron a este, al término de su mandato, abandonar el poder con una muy significativa cuota de simpatía y respaldo. De ser así, a la crisis económica, a la que se suma ahora la crisis política, se añadiría la crisis social, una muy explosiva mezcla de elementos adversos que no conforman precisamente la perspectiva de un futuro promisorio para la convulsionada nación carioca. Mañana, y Dios mediante, volveremos a estar con ustedes una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden pues, que por ahí viene ese programa Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle, que siempre resulta muy interesante, y después el resto de nuestra programación de este Canal 23. Así que recomiendo que no se muevan de frente a sus televisores.